Prepárate para una profunda enseñanza del pastor Sugel Michelén, creciendo a través de la palabra de Dios, basada en Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 22. Esta reveladora serie ha sido cuidadosamente dividida en 4 partes, cada una diseñada para nutrir tu espíritu y fortalecer tu fe. Publicaremos una sección cada semana, así que te invitamos a suscribirte para no perderte esta valiosa guía que transformará tu vida. Te animamos a acompañarnos hasta el final de cada entrega y a compartir tus reflexiones y aprendizajes en los comentarios. Tu participación es muy importante para nosotros. Tenemos 1 hora y media. Me pidieron que diera un taller. Yo voy a ver cómo convierto esto en algo como un taller, porque en realidad es más una prédica que un taller, pero yo no voy a pasar 1 hora y media hablando. Así que al final, cuando termine la exposición del texto que quisiera compartir con ustedes en esta tarde, vamos a tener entonces un tiempo de preguntas y respuestas. Y así podemos hacerlo más taller que prédica. Pero vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra en esta tarde y vamos a abrir nuestras Biblias después de orar en la primera carta del apóstol Pedro. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 22 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. El título de este taller, entre comillas, es Desead la leche pura de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de las Escrituras. De nada sirve que nosotros hablemos de la inspiración de la Biblia, de la autoridad de la Biblia, de la canonicidad de las Escrituras, de la suficiencia que hablaremos mañana, y cualquier otro tema si ustedes no salen de aquí animados para seguir leyendo la Biblia. Así que vamos a orar para que el Señor haga ese impacto en nuestros corazones de amar su palabra y de desear alimentarnos de su palabra. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias por darnos de nuevo la oportunidad de estar aquí en esta conferencia del Instituto de Expositores. Gracias, oh Señor, por el baluarte que ha sido esta iglesia durante tantos años, defendiendo en alto tu palabra, poniendo tu palabra en un estandarte. Y ahora te rogamos, oh Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros como creyentes a amar tu palabra, desear tu palabra, vivir conforme a tu palabra y sobre todas las cosas, oh Señor, amar de todo corazón al Cristo que en tu palabra se revela. Porque en su nombre te lo pedimos. Amén y amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 hasta el capítulo 2, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si yo les preguntara o les pidiera en esta tarde que se pusieran de pie, todos los que están aquí, que se sienten plenamente satisfechos con su vida espiritual, que se pongan de pie todos los que crean haber llegado ya al tope de su madurez en Cristo. Yo estoy seguro que casi, y digo casi por si acaso hay alguno aquí que se quiera poner de pie,
Yo estoy seguro que casi nadie aquí se pondría de pie. Y si alguno de ustedes se pone de pie, por lo menos ya sabemos que hay alguien autoengañado entre nosotros. Porque la vida cristiana está supuesta a ser una vida en constante crecimiento hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Así que comenzando por el que les habla y siguiendo por todos ustedes, aquí nadie ha llegado. Aquí nadie ha llegado. De hecho, cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, hablando precisamente acerca del tema de la madurez cristiana, ¿qué dice el apóstol Pablo? No que ya lo haya alcanzado, eso es Pablo hablando, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y Pablo aclara: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 14. La vida cristiana es una carrera que termina con la muerte, y ningún creyente puede darse el lujo de dejar de correr hasta el final. Ahora, el problema es que muchos que profesan ser cristianos han sido infectados con el fatalismo. Nunca confundan fatalismo con el hecho de creer en la soberanía de Dios. Nosotros creemos que Dios es soberano, pero eso no nos hace fatalistas. Como bueno, lo que va a pasar y no importa lo que yo haga o lo que yo deje de hacer. Bueno, eso es fatalismo. Y lamentablemente dentro de las iglesias cristianas hay personas que son fatalistas. Es decir, ellos han llegado a creer que están condenados a la mediocridad, a quedarse estancados donde están espiritualmente hablando. Tal vez otros creyentes viven en mejores condiciones que yo, o recibieron una crianza diferente a la mía, o simplemente no tuvieron una vida tan pecaminosa como la que yo viví antes de ser cristiano. Pero mi caso es diferente. Yo estoy condenado a ser lo que soy. Ya yo llegué a donde iba, y creo que es mejor reconocer mis limitaciones antes que seguir intentando llegar a ser lo que yo no soy y lo que nunca voy a poder llegar a ser. Bueno, eso es fatalismo. Y tal vez no todos lo expresan de esa manera, ¿verdad? Pero esa es la actitud con la que asumen sus vidas cristianas. Estos creyentes tienen una teología basada en sentimientos, en sus experiencias pasadas y no en lo que Dios nos dice en su palabra. Pastores, que ya yo lo he intentado y vuelvo y me caigo. Entonces, ¿para qué volverlo a intentar? Mi experiencia pasada es lo que está determinando cómo yo vivo mi vida cristiana en el presente y cómo yo creo que debo vivir mi vida cristiana en el futuro. Pero yo no debo vivir mi vida cristiana a la luz de mis experiencias. Yo debo vivir a la luz de lo que dice Dios en su palabra. Estos cristianos se sienten atrapados como si no hubiera otra opción para ellos. Ahora, yo espero demostrar en este preditaller que sí hay otra opción si somos verdaderos cristianos, porque Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Y mañana vamos a hablar acerca de la suficiencia de las Escrituras y vamos a ampliar este tema. Pero en esta tarde yo quiero decirles que ustedes no están condenados a quedarse donde están, ni yo tampoco. Solo que no existe ningún atajo en la carrera de la fe, ninguna experiencia mística o emocional que nos lleve a crecer espiritualmente de la noche a la mañana. No, mis hermanos, se trata de un proceso gradual que dura toda la vida por la obra del Espíritu Santo en nosotros a través
de su palabra, y de ahí la exhortación que nosotros encontramos en nuestro texto en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, y allí tenemos en primer lugar un mandato. De hecho, el único mandato que hay en este pasaje que yo leí, y está en el versículo 2: desead. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Notan, mis hermanos, que no se trata de una sugerencia, es una orden. Lo que hace mucho que no pasaron por la escuela saben que la palabra desear aquí está en qué modo imperativo. ¿Y qué indica el modo imperativo? Es un mandato, es una orden de parte de Dios. De manera que si tú eres un cristiano y en este momento tienes muy poco apetito por la palabra de Dios, Dios te está ordenando aquí a que comiences a desearla más. Dios te lo ordena. Noten que Pedro no nos está diciendo aquí que debemos leer la Biblia o memorizar la Biblia o estudiar la Biblia o incluso enseñarle la Biblia a otros. Por supuesto, debemos hacer todo eso. Debemos leer la Biblia, debemos memorizar la Biblia, debemos estudiar la Biblia, debemos enseñar la Biblia a otros. Pero ¿qué es lo que Pedro nos está ordenando aquí? Que la deseemos. Y ese es el enfoque, ese es el énfasis de mi taller. No es cómo leer la Biblia, no es cómo estudiar la Biblia. Lo que yo quiero que veamos en esta tarde es que debemos desear la Biblia, desear la palabra de Dios. Esta palabra transmite la idea de algo que se anhela fervientemente, algo que deseas con tal intensidad que ninguna otra cosa de este mundo sería capaz de satisfacer ese anhelo. El anhelo por la Biblia. Se trata de algo que percibes como una necesidad tan vital como el aire que respiras. De ahí la analogía o la comparación que usa Pedro. ¿Cómo debemos desear la leche espiritual de la palabra? ¿Cómo? Como niños recién nacidos. Y por si acaso, Pedro no nos está diciendo aquí que si tú eres un nuevo creyente, un niño que acaba de nacer en la fe, debes desear la palabra de Dios. No. No importa que tengas 5 meses de nacido o que tengas 80 años como cristiano. Todo creyente debe desear la leche espiritual no adulterada, como los niños recién nacidos desean la leche materna. No es que Pedro esté hablando de nuevos creyentes. No, él está diciendo a todos los cristianos deben desear la palabra de Dios como los niños recién nacidos desean la leche espiritual. Los niños nacen con un dispositivo puesto por Dios que los lleva a desear la leche materna como ellos no desean ninguna otra cosa de este mundo. Porque sus vidas dependen de eso. Por eso alguien decía que los niños vienen de fábrica con un desorden obsesivo compulsivo por la leche materna. Un desorden obsesivo compulsivo. Ellos no quieren otra cosa. Y ustedes ven que da risa porque las madres se preocupan mucho por el color de la frazada con el que ellas envuelven al bebé mientras los lactan. ¿Verdad? Bueno, por lo menos en República Dominicana. Sobre todo si hay visita en la casa. Y ellas quieren que hasta eso se vea bien, ¿verdad? La frazada. Pero créanme, los niños recién nacidos no tienen ningún interés por la frazada. A ellos no les importa de qué color es, no les importan los animalitos que la abuelita le bordó. Ellos quieren leche, la leche de la mamá. No les interesa otra cosa. Tú le puedes ofrecer un peluche sumamente llamativo, pero ellos no quieren un peluche, ellos quieren leche. Y tienen una alarma horrible para que no se te olvide. Hace mucho oí la historia de un señor que tenía muchísimas deudas y alguien le preguntó: ¿y cómo
tú duermes por las noches debiendo tanto dinero? Dice, yo duermo como un bebé. De verdad, dice, sí despierto cada 3 horas llorando. Porque eso es lo que hacen los bebés. Los bebés despiertan cada 3 horas. Yo no sé por qué la gente dice dormir como un bebé y los bebés duermen. Eso es como una alarma ahí. Y comienzan grita y grita y grita hasta que la mamá les da la leche. Es un desorden obsesivo compulsivo que tienen los bebés. Bueno, hermanos, Pedro nos está diciendo en este texto que es así como tú y yo debemos desear la Biblia. Oh, wow. Ya como que no da mucha risa, ¿verdad? Pedro nos está diciendo, ¿tú eres un cristiano? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, como los niños desean la leche de la mamá. Dice el salmista en el Salmo 19, versículo 10, que la palabra de Dios era para él más deseable que el oro, que mucho oro afinado, y era para él más dulce y más dulce que la miel que destila del panal. Y lo mismo expresa el autor del Salmo 119. Algunos creen que el autor del Salmo 119 era Esdras, el escriba. Pero sea quien haya sido el autor del Salmo 119, mis hermanos, este hombre escribió un poema de amor dedicado a la Biblia. Lean el Salmo 119 con eso en mente y se van a dar cuenta que es un poema de amor. Un hombre enamorado de la Biblia. Y solamente por citar algunos textos del Salmo 119, versículo 16: me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Versículo 20: quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Versículo 47: me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Versículo 72: mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Versículo 97: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 131: abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Versículo 162: me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Eso es desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y créame, tuve que seleccionar algunos textos del Salmo 119. Ahora, yo sé que el fatalista que hay en ti dice que eso no es posible. Nadie puede darle una orden a mis deseos para que yo desee lo que ahora no deseo. Es como pedirle a un paralítico que camine. Él no puede caminar por más que tú se lo ordenes, porque él tiene un problema que le impide caminar. Bueno, depende de quién se lo ordene. Porque en Juan capítulo 5 nosotros encontramos la historia de un paralítico que tenía 38 años sin poder caminar, pero Jesús le ordenó que caminara. ¿Y saben qué pasó? Él caminó. Así que sí se le puede dar una orden a un paralítico para que camine, depende de quién se la dé. Porque si es Jesús, camina. Y es Dios el que nos está dando la orden de que deseemos su palabra. Esa es la diferencia que hay entre la ley y el evangelio. En el evangelio hay mandamientos, lo mismo que en la ley. La diferencia es que el mandamiento te da, que el evangelio te da los recursos que la ley no te da para que tú puedas obedecer los mandamientos. Esa es la diferencia. Hay un poema de Juan Bunyan que ilustra perfectamente este contraste entre la ley y el evangelio. Voy a traducir libremente el poema, pero ¿qué es lo que dice Bunyan? Corre, Juan, corre, la ley ordena, pero no nos da ni pies ni manos. Una noticia mucho mejor nos trae el evangelio, porque nos invita a volar y nos da alas. Nos invita a volar y nos da alas. No sé cuántos de ustedes han leído las Confesiones de Agustín.
Si no la han leído, de verdad deberían leerla. No es un pecado mortal no leerla, es venial, pero deberían leerla. Pero en las confesiones de Agustín hay una oración que Agustín le hace a Dios. Él le dice a Dios: concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras. Concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras. Somos nosotros los que debemos obedecer los mandamientos de Dios. Somos nosotros los que debemos usar los medios de gracia que Él nos ha provisto para crecer espiritualmente, como leer la Biblia, por ejemplo. Pero de antemano nosotros sabemos que no vamos a poder avanzar ni un solo paso en nuestra vida cristiana si no es en dependencia del Espíritu Santo. Así que no te quedes paralizado donde estás. Reconoce tu impotencia delante de Dios, pero clama por su ayuda y, amparado por la fe en sus promesas, sigue corriendo. Señor, yo no tengo en este momento mucho apetito por leer tu palabra. Díselo al Señor. De hecho, Él ya lo sabe porque Él conoce tu corazón. Señor, yo no tengo mucho apetito en este momento por leer tu palabra, al menos no con ese desorden obsesivo compulsivo con el que los niños recién nacidos desean la leche de su mamá. Pero yo te ruego, Señor, que abras mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley, porque esa es una de las cosas que te van a llevar a desearla más. Cuando tú veas las maravillas que están encerradas en este libro, Señor, yo te ruego que me lleves a anhelarla más que a millares de oro y plata. Mientras tanto, Señor, por la fe yo voy a leer tu palabra, aunque ahora no la desee, porque yo sé que es por medio de ella que tú vas a hacer la obra en mí de desearla. O sea, fíjate lo que estoy diciendo. No te estoy diciendo, bueno, pues quédate sin leer la Biblia, dedícate a orar hasta que te venga el deseo. No, lo que te estoy diciendo es: confiésale a Dios tu deseo, tu falta de deseo, pídele que te haga desearla y comienza a leerla, porque es a través de la lectura de su palabra que Dios te va a dar el deseo por la Biblia. No olvides suscribirte y seguirnos para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.